Amada iglesia, buenos días. Qué gozo estar aquí. Good morning. Gracias al Señor nos permite estar en la palabra de Dios. Me gozo porque leo un artículo semanal o mensual donde miramos que cada vez la persecución contra la iglesia es mayor. Y muchos lugares que antes permitían leer la palabra, hoy se está volviendo cada vez prohibido hablar del evangelio y de la verdad del evangelio. Y nosotros somos privilegiados de poder abrir la palabra de Dios abierta y libremente y escuchar lo que Dios quiere decir a su iglesia. ¿Cuántos están gozosos por eso? Qué bendición tenemos de escuchar su palabra. Yo quiero invitarte, por favor, iglesia, que me acompañes en el libro de Génesis. Estamos en el capítulo 28. Que no te cuente, que no escuchaste, que tú mismo puedas ver con la palabra de Dios lo que Dios quiere hablar a su iglesia. Abra la Biblia, por favor, en el capítulo 28 de Génesis. Vamos a estar mirando desde el versículo número 1 al versículo número 10. Si no tiene Biblia, júntese con alguien que tenga una o levante la mano. Un ujier que está disponible le hará llegar una Biblia, por favor. Génesis 28, nos encontramos en una serie. Usted puede imaginarse que estamos en el capítulo 28. 28 capítulos donde hemos hablado y hemos explicado el evangelio y hemos visto la historia de la creación, y ahora nos encontramos en la historia de Isaac y Jacob. Y tú te vas a maravillar, a mirar lo que Dios va a hacer a través de esta historia. Quiero que me acompañes leyendo desde el versículo número 1 hasta el versículo número 10. Isaac llamó a Jacob, lo bendijo y le ordenó: no tomarás mujer entre las hijas de Canaán. Levántate y ve a Padán Aram, a la casa de Betuel, padre de tu madre, y toma de ahí mujer de entre las hijas de Labán, hermano de tu madre. El Dios Todopoderoso te bendiga y te haga fecundo y te multiplique, para que llegues a ser multitud de pueblos, que también te dé la bendición de Abraham, a ti y a tu descendencia contigo, para que tomes posesión de la tierra de tus peregrinaciones, la que Dios dio a Abraham. Entonces Isaac pidió a Jacob, y este fue a Padán Aram, a la casa de Labán, hijo de Betuel, el arameo, hermano de Rebeca, madre de Jacob y Esaú. Esaú vio que Isaac había bendecido a Jacob y lo había enviado a Padán Aram para tomar ahí mujer para sí. Y cuando lo bendijo, le dio órdenes, diciendo: no tomarás para ti mujer de entre las hijas de Canaán. También supo que Jacob había obedecido a su padre y a su madre, y se había ido a Padán Aram. Vio pues Esaú que las hijas de Canaán no eran del agrado de su padre Isaac, y Esaú fue a Ismael y tomó mujer delante de las mujeres que ya tenía en Mahalat, hija de Ismael, hijo de Abraham, hermana de Neobaliot. ¿Por qué no me acompañas a ir al Señor en oración? Padre, gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque sabemos que tu palabra tiene un propósito, y el propósito es llevarnos a cada uno de nosotros a ser cada día más a la imagen y semejanza de nuestro Señor y Salvador. Santifícanos, Padre, en tu palabra. Purifícanos en tu palabra, Señor. Permite que en esta mañana podamos ir a tu palabra y escuchar el mensaje de tu autor, de tu divina escritura, Señor, para que seamos transformados a la imagen de nuestro Salvador. Padre, retira la apatía, la indiferencia y cualquier distracción, y permítenos enfocarnos juntos en la palabra revelada de tu Santo Espíritu, y ayúdanos a ser obedientes a tu palabra. Permite, Padre, que las palabras de la boca que salgan de mi boca y las meditaciones de mi corazón, mi Dios, sean agradables y aceptables delante de tu presencia, Señor. Pues es en el nombre de Jesús que pedimos las cosas. Y la iglesia dice: no retrases tu rendición. La primera mención que la palabra de Dios nos habla es de la historia que hemos visto desde el capítulo 27, de una historia de una familia disfuncional, que todos querían hacer las cosas a su manera. Esaú quería la bendición, Isaac quería bendecir a Esaú porque era su favorito. ¿Recuerdan eso? Rebeca, el cerebro de la operación, quería que Jacob fuera bendecido, pero no con las intenciones correctas. Todo mundo quería hacer lo que bien le parecía,
como dice la canción de Frank Sinatra, a su manera. Vivían conforme sus apetitos, su apetito era su Dios. Y miramos consecuencias irrevocables hasta el día de hoy. Esta mañana quiero llamar tu atención y quiero hacerte saber que el punto principal de esta historia es que tú no debes de retrasar tu rendición a Dios. En esta mañana tengo una bandera blanca. Gracias, hermana Marisol. No sé dónde está, pero gracias. Esta bandera blanca tiene muchos significados. La bandera blanca se menciona por primera vez o tiene el significado de rendición y lo miramos en la historia de la dinastía de Arán del Este. El Imperio Romano, el historiador Cornelio Tácito menciona que la bandera blanca representa rendición. Antes de esta época, los ejércitos romanos se rendían sosteniendo sus escudos sobre sus cabezas. Pero después empezaron a utilizar el método de usar una bandera blanca para representar que yo me rindo. Era una señal de rendición. La bandera blanca es un símbolo hoy en día internacional que usualmente es usado cuando hay conflicto, donde hay dos naciones en conflicto, y eso representa rendición. Es una solicitud de parar el fuego, alto al fuego. Es una cese de la hostilidad. Hoy en día, oficialmente, a través de la Convención de Ginebra, la bandera blanca significa rendición. La palabra de Dios nos revela que las guerras estaban evidentes en muchos periodos de la historia. Muchos generales y oficiales decidieron no retroceder ni rendirse, sino seguían peleando hasta las últimas consecuencias. Aunque la bandera blanca estaba a su disposición, esta postura para ellos era evidente o era un acto de cobardía. La palabra de Dios hoy nos enseña de un hombre que no quería retroceder, ni rendirse, ni sacar la bandera blanca, sino que quería seguir peleando para hacer las cosas a su manera, sin importar las consecuencias, y este hombre se llamaba Isaac. El contexto de esta historia nos dice que Dios había revelado su voluntad a Jacob, y la voluntad era esta. ¿Cuál era? Que el menor sería servido por el mayor. Mas Isaac no estaba dispuesto a obedecer y se fue a la guerra contra Dios. Wow. Isaac tomó la decisión de irse en guerra contra Dios y contra la voluntad de Dios. Él no estaba dispuesto a rendirse. Después de perseverar en sus caminos y experimentar las graves consecuencias que traen el pecado y de obedecer a Dios, Isaac, en este punto miramos que llegó a la realización de que el Dios soberano siempre va a prevalecer. De la misma manera, iglesia, que Isaac no se quería dar por vencido, muchos de nosotros no estamos dispuestos a izar la bandera blanca. Muchos de nosotros estamos queriendo vivir la vida a nuestra propia manera, aun cuando Dios ya nos dio su palabra revelada, pero no estamos dispuestos a rendirnos. Y yo quiero llamarte al arrepentimiento, iglesia, al medio del texto que vamos a ver esta mañana, que lo que debes hacer tú es rendirte ante la voluntad revelada de Dios. Porque eso fue lo que hizo Isaac. El Isaac que no quería darse por vencido, dice un dicho, no lo conozco muy bien, dice no quería dar el brazo a torcer. ¿Sí? Muchos no queremos darle el brazo a torcer. Pero hoy nos encontramos a un Isaac rendido a la voluntad de Dios. El capítulo 28 en el versículo 1 nos dice que Isaac llamó a Jacob. ¿Con qué propósito lo llamó? Lo ordenó y le dijo: no tomarás mujeres de las hijas de Canaán. Lo llamó porque lo quería bendecir. Ahora quiero hablarte del contexto. El contexto nos habla de que Jacob fue bendecido por su padre por engaño. ¿Sí recuerda eso? Rebeca hizo un complot contra su esposo, y entre Jacob y Rebeca confundieron a su padre y recibieron la bendición que ya era de Jacob, pero lo hicieron a su propia manera.
El texto nos enseña que a Isaac lo engañaron. Él no voluntariamente quiso bendecir a Jacob, perdón. Pero ahora el texto nos dice que ya estaba listo de bendecir a su hijo. Lo que Dios quería desde un principio, ahora lo iba a hacer. Lo que Dios quería que él hiciera desde el primer minuto, lo está haciendo, pero con muchas consecuencias entre medio. Amén. Y quiero decirte que lo que sucedió aquí es lo mismo que nos sucede a nosotros. Es que Isaac tuvo que rendirse a la voluntad revelada de Dios. Ahora yo te pregunto, ¿qué llevó a Isaac a rendirse a la voluntad de Dios? ¿Qué lo llevó a no querer retroceder a su voluntad, a ahora estar dispuesto a mandar a su hijo a la casa del hermano de su esposa, Labán? ¿Qué lo llevó a este punto? Yo considero que lo que llevó a Isaac a obedecer a Dios fue la realización. Bueno, te hice una pregunta: ¿qué llevó a Isaac a rendirse ante Dios y cuál es el peligro de retrasar la rendición a Dios? Y el primer punto que yo me considero en esta mañana es que su rendición fue el resultado de una realización que la voluntad de Dios va a prevalecer. Amén. Él llegó a un punto donde dice: no, he desobedecido a Dios. Miren el cochinero que me he metido. Mira el desastre que yo he causado por yo hacer las cosas a mi manera. Y mira el problema en el cual me encuentro. Dios, yo me rindo a ti. Él cantó la canción: yo me rindo a Él. ¿Te gusta esa canción? Todo a Cristo. ¿Sí se sabe? Yo entrego. Cántesela, Señor, iglesia. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo. Quiero serle fiel. Ese fue el canto que entonó Isaac. Yo me rindo a Él. Él se dio cuenta que no valía la pena seguir o desobedeciendo a Dios. Él llegó al punto de realización, como que volvió en sí. He snapped out of it. Wow. Ahora yo quiero hacerte una pregunta. ¿Acaso no tenía ya conocimiento Isaac que la voluntad de Dios iba a prevalecer y que la voluntad de Dios es mejor que la nuestra? ¿Acaso no sabía ya eso Isaac? ¿Qué fue lo que retrasó su rendición? Lo que retrasó su rendición es el pecado que oscureció la voluntad de Dios. Nadie de nosotros estamos ignorantes a la voluntad de Dios. Todos podemos llegar a una conclusión. Si yo hiciera hoy un census o un poll, todos concluiríamos que sabemos que el Señor es nuestro Dios y que su voluntad es mejor que la nuestra. ¿Acaso no sabe usted eso? Todos sabemos eso. Ahora, ¿por qué no caminamos dentro de la voluntad de Dios? Porque el pecado oscurece la voluntad de Dios. ¿No me crees? Escucha lo que dice Isaías en el capítulo 59, versículo 52. El pecado nos hace esconder el rostro de Dios. Dice que nuestros pecados han hecho una separación entre nosotros y nuestro Dios y ha hecho esconder su rostro. Sí, lo que era claro como el día, el pecado lo hizo oscuro como la noche. Él sabía la voluntad de Dios, pero el pecado la oscureció. Amén. ¿No te ha pasado? Tú sabes cuál es la voluntad de Dios, pero sigues persistiendo en tu pecado. ¿Por qué? Porque el pecado es la sutil engaño de Satanás que nos seduce a que pongamos el pecado en el centro de nuestras vidas y no darle el control a Dios. Un autor dijo esto: el pecado nos hace ver la voluntad de Dios desde el retrovisor y pone nuestros deseos de pecaminosos en el vidrio frontal. I need to say that again. El pecado hace que miremos la voluntad de Dios en el retrovisor, lo que chiquito que es el retrovisor, y hace que el pecado sea el punto central, el vidrio frontal. No muchos de nosotros miramos la voluntad de Dios de pasadita en el retrovisor.
Mientras el pecado es el que gobierna sobre nuestras vidas, amada iglesia, yo quiero decirte que el pecado te va a hacer oscurecer la voluntad de Dios. El pecado te va a hacer ignorar la voluntad de Dios. El pecado va a hacerte vivir para que el pecado sea el centro de tu vida y no Dios sea el centro de tu vida. El pecado disminuye nuestro amor por Dios. ¿Tú no te has dado cuenta de eso? Que conforme más amas el pecado, menos amas a tu Dios. Dice Juan el apóstol en primera de Juan capítulo 2 versículo 15 y 16: no ames al mundo ni las cosas que están en este mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Si amas el pecado, no amas a Dios. Entonces la pregunta es, no es si conocía la voluntad de Dios, él la conocía, es que no la amaba más que a su pecado. Amén. Amamos más al pecado y no estamos dispuestos a rendirnos y decir: aquí, Señor, está la bandera blanca. Yo me tengo que rendir a Él, porque lo único que tiene sentido. El texto nos dice que Él estaba dispuesto a mandar a su Hijo en obediencia, en rendición, en realización, que la voluntad de Dios es mejor que la nuestra. El versículo número 2 nos dice los detalles de esta ordenanza. Dice: vete, levántate, ve a Padán Aram, a la casa de Betuel, padre de tu madre, y toma de ahí mujer de entre las hijas de Labán. El versículo número 1 y 2 nos da las instrucciones específicas que Isaac le da a su hijo Jacob. Muchos dicen, bueno, el punto de esto es que no se case con una cananea. El punto de la historia es preservar el linaje de donde vendría el Redentor de nuestras almas. El desobedecer a Dios y casarse con una cananea contaminaría el linaje de Jacob y ya no habría un Mesías. Entonces el punto era que desobedecer a Dios traerá graves consecuencias. Las esposas heteas, hermanos, yo quiero ser muy claro. Isaac y Rebeca no odiaban a las heteas nomás por odiarlas. ¿Ok? Dice, bueno, hermano, dice el texto que quería que no se casara con esas heteas. Eran mujeres malas, ¿no? Todas las mujeres sin Cristo, hermanos, son capaces de hacer cualquier pecado. Quiero decirles, cualquier mujer que no tema al Señor o cualquier hombre que no tema al Señor es capaz de hacer los pecados más inimaginables. ¿Por qué? Porque el temor de Dios no está en él. Entonces no te sorprendas cuando tengas a una pareja que no teme a Dios y miras cosas que te sorprenden. Ahora, si estás en Cristo y tu esposo se comporta como un cananeo, como un hitita, ¿sí? Hay dos cosas: o no está en Cristo, o ocupa arrepentirse. Amén. Hay de dos, hermanos, no hay otra opción. Pero el texto nos dice que la razón por la cual él no quería que se casara con ellos era para preservar el linaje del futuro Mesías. Estas mujeres, hermanos, por 40 años le hicieron la vida de cuadritos a Rebeca y a Isaac. Génesis 26, versículo 34 y 35 nos dice: cuando Esaú tenía 40 años, se casó con Judit, hija de Berí, el hitita, y con Basemat, hija de Elelom, el hitita, y le hicieron la vida insoportable a Isaac y Rebeca. Si hay padres de familia aquí, amado, yo tengo el privilegio de pastorear a sus hijos. Le voy a decir una cosa: tenga mucho cuidado donde permita que sus hijos estén. Y no se sorprenda después que usted le da libertad para vivir porque es que tiene una hitita. ¿Ok? No nos sorprendamos que nuestras hijas o hijos están con mujeres o hombres que no temen a Dios si nosotros les hemos dado la libertad para conducirse o estar con esas personas. Amada iglesia, cuida el ambiente donde no están tus hijos. Cuida el ambiente, la atmósfera, la influencia de las personas con las que tus hijos se están relacionando. Porque aquí era para guardar la promesa, ¿sí? Amén. Pero para nosotros es guardar que teman a Dios en un futuro. No queremos que crezcan y que desprecien a Dios por las relaciones que ellos tienen. Tengo que continuar, iglesia, porque tengo poco tiempo. Escucha lo que dice el texto. Él quiso que fuera y obedeciera a su padre y que no se casara con esas mujeres cananitas, hititas. Pero el texto nos dice, el versículo número 3, que él le dice por qué debería ir a la casa de su tío.
Versículo número 3, el Dios Todopoderoso te bendiga y te haga fecundo y multiplique para que llegues a ser multitud de pueblos, de muchos pueblos. Le dice, hijo, ve, porque el Dios Todopoderoso irá contigo. La razón número 2, por lo cual tú debes de rendirte a Dios. Y quiero mencionar esto que se me olvidó mencionar. Isaac bendijo a Jacob sin engaños. La primera vez fue con engaños, ¿te recuerdas? Esta vez no lo hizo con engaños. Esta vez lo bendijo porque fue una señal de su rendición a Dios. Amén. La primera vez fue para engaño, la segunda no fue con engaños, fue con los ojos, aunque no miraba, pero con todos sus sentidos abiertos, consciente de lo que estaba haciendo. El texto nos dice que su rendición fue causada por un recordatorio de quién Dios es. ¿Y quién era este Dios que estaba con Abraham, que estaba con Isaac y que Isaac dijo, va a estar contigo también, Jacob? Es el Dios, el Shaddai, el Dios omnipotente, el Dios todopoderoso. Y quiero hacer mucho énfasis en esto, iglesia. El Shaddai es un nombre bíblico de los muchos nombres que el Dios Padre tiene. Él es Jehová Rafa, Él es Jehová Jireh, Él es Jehová el Shaddai. Tiene muchos nombres que representan una cualidad o un atributo del Padre. Él es proveedor, Él es omnisciente, Él es omnipotente, Él tiene muchas cualidades. Pero Él estaba diciendo a Jacob, Jacob, recuerda que el Dios que nuestros padres tienen es el mismo Dios que irá contigo. Él es el Shaddai, Él es el Dios omnipotente, el todopoderoso. Esto fue lo mismo que Dios le dijo a Abraham y a Sara en Génesis 17, versículo número 1, y lo leo. Cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo, yo soy el Dios todopoderoso. Tenía 99 años Abraham y no podía tener el hijo de la promesa, que era Isaac. Sara se estaba riendo de él. Estás loco, mira la edad que tenemos, mi vientre no es fértil. Pero le dijo Dios a Abraham, recuerda que yo soy el todopoderoso, el Dios que puede hacer las cosas que son imposibles, posibles. ¿Sí? Entonces Dios, el mismo Dios que le dio a una mujer fértil de más de 100 años un bebé, era el mismo Dios que iba a estar con Jacob solamente si él era obediente. Él es el Shaddai, Él es el todopoderoso. Lo que iba a ser imposible para Jacob será posible con Dios. Él es digno de nuestra rendición. Jacob le estaba diciendo a su hijo, obedece a Dios, porque Él es digno de tu rendición. Jacob tendría que renunciar estar con su mamá. Jacob tendría que renunciar estar bajo el cuidado de sus padres. Jacob tendría que nunca más volver a ver a su madre. Era una tarea difícil, no era fácil lo que su padre le estaba pidiendo, pero él tenía que confiar en el Shaddai. Él tendría que confiar en el omnipotente Dios que es todopoderoso. Y yo quiero decirte, iglesia, que cuando tú obedeces al Padre, Él es digno de toda tu rendición. Él será capaz de hacer aquellas cosas que para ti y para mí no son posibles. Pero Él tiene que ver tu obediencia en rendición al Padre. Y el texto nos dice, el versículo número 5, entonces Isaac despidió a Jacob y este fue. ¿Qué hizo Jacob? ¿Qué hizo? Fue. ¿Sí, mira eso? ¿Él tenía que haber ido? Pues ¿cuántas veces ha obedecido a sus padres? Una más, una menos. ¿Sí? No, él estaba consciente de que su vida era un desastre porque ellos habían hecho las cosas a su manera. Entonces dijo yo voy a ir. Y pero pobre Jacob no sabía lo que le esperaba. Porque las traiciones que le hizo su padre ahí se le devolvieron como 3. Y vamos a ver el proceso de santificación en el capítulo 28-29, de cómo Dios trata con un hijo cuando es de él, santificarlo, hacerlo a la imagen de su padre. Yo quiero decirte, iglesia, que Dios es digno de toda tu confianza. No retrases tu rendición a Dios. Ríndete, llega a la realización de que es mejor los caminos de Dios que los propios tuyos. No hay comparativa.
El pecado ha hecho oscurecer nuestras mentes, ha cambiado nuestros apetitos y ha hecho que amemos al pecado más que a nuestro propio Dios. Pero el texto nos dice que Él fue con la bendición de su Padre, y esta fue la bendición abrámica que miramos en el capítulo 12, la promesa, en el capítulo 15, en el capítulo 17. ¿Y cuál era esta bendición? Que Dios iba a darles el territorio de la tierra prometida y que su descendencia sería tan grande y tan numerosa como las estrellas. Era un recordatorio que la bendición de Abraham es la misma bendición que estuvo con Isaac, iba a continuar con Jacob. Amén. Eso es lo que estaba diciendo. Ve, dice, toma tus posesiones de la tierra de tus peregrinajes, y la que Dios dio a Abraham es la misma bendición que él estaba siguiendo. Pero algo sucede. Es que muchos de nosotros no estamos dispuestos a rendirnos aún después de ver la mano soberana de Dios. Porque su hermano Esaú no rindió su vida al señorío de Dios, ni a la voluntad del Padre. Versículo número 6, acompáñame por favor. Versículo número 5, voy a leer. Bueno, ya leí el 5, 5, la última parte dice, versículo 6, Esaú vio que Isaac había bendecido a Jacob y lo había enviado a Padán Aram para tomar ahí mujer para sí. Y cuando lo bendijo, le dio órdenes diciendo, no tomarás para ti mujer entre las hijas de Canaán. También supo que Jacob había obedecido a su padre y a su madre y se había ido a Padán Aram. Vio pues Esaú que las hijas de Canaán no eran del agrado de su padre Isaac, y fue a Ismael y tomó mujer además de las hijas que ya tenía. Escucha lo que dice el texto, mi iglesia. El texto nos dice que en vez de renunciar al pecado, Esaú lo encubrió. ¿Qué hizo Esaú? ¿Él se rindió? ¿Él alzó la bandera blanca? No, él dijo, no, ¿sabes qué? Mi padre, el problema es que mi padre quiere una hija del linaje de Abraham. Yo ya sé qué voy a hacer. Abraham tiene un medio hermano que se llama Ismael. Él es también del linaje de Abraham. Yo quiero la bendición, yo quiero seguir viviendo como a mí me plazca. Entonces, no importa que ya tengo 2 esposas, voy por una tercera para poder recibir la bendición de su padre. Él encubrió su pecado con actos que aparentaban virtuosos. ¿Cuáles eran esos actos virtuosos? Me voy a casar con una hija de la familia de Ismael. Él cambió ciertas prácticas de manera externa, mas nunca hubo un sincero y verdadero deseo de honrar a Dios en su corazón. Él nomás quería aparentar. ¿Saben que somos muy buenos para aparentar? Amén. Hermano, yo soy bueno para aparentar. Usted también es bueno para aparentar. Muy bueno. ¿Sabe? Y le voy a decir, con eso le digo todo. Hermano, ¿cómo está? Yo estoy muy bien. Estás aparentando. No todo está bien. Eso es una apariencia. Amén. Cuando él le dice, hermano, ¿cómo estás? Hoy estoy bendecido. Usted está aparentando decir que todo está bien, pero no todo está bien. Amén. Usted ocupa oración igual que yo. Venga y pregúntame a mí y vamos a acabar en unas 2 horas, hermanos. Yo ocupo igual la oración que usted. Amén. Los pastores, digamos, peleamos las mismas batallas que ustedes pelean. Créamelo. El problema es que al aparentar nunca te va a permitir rendirte. El aparentar es, yo quiero seguir viviendo en pecado porque me place y porque me gusta, y no estoy dispuesto a alzar la bandera blanca. Amén. Él encubrió su pecado haciéndolo ver como que estaba haciendo un acto de virtud, pero en realidad era algo externo, pero no era un reflejo de un corazón arrepentido. En su corazón él no quería obedecer a Dios. Él quería la bendición de su padre. Él quería que su padre no lo mirara diferente. Él quería que su padre fuera en la tumba recordando el gran Esaú. Y muchos de nosotros somos igual. Aparentamos ser cristianos, aparentamos que todo está bien cuando nuestras vidas son un desastre. En vez de buscar ayuda, en vez de buscar oración, en vez de buscar una forma de reconciliarnos con Dios, buscamos excusas y apariencias. Esaú consideró que si era lo suficiente aceptable, escucha y escúchame muy bien, iglesia. Esaú consideró que si era lo suficientemente aceptable a su padre, al cumplir con los requisitos de casamiento, podría obtener la bendición de su padre. Dijo, si hago lo mínimo nomás para ser aceptable, con eso Dios me va a bendecir.
Oh, qué ignorantes somos, iglesia, amén. Queremos hacer lo mínimo nomás para aparentar ser lo suficiente bueno. Solamente quiero ser lo suficientemente aceptable para ser miembro de la iglesia, pero no me quiero rendir por completo porque me gusta toda la vida, mi vida y la carnalidad. Amén. Quiero ser nomás lo suficientemente aceptable para que el pastor no me regañe, pero que no se meta mucho en mi vida. ¿Sí? Quiero ser lo suficientemente aceptable para que mis hermanos no me critiquen, pero sigo escondiendo mi pecado. Amén. ¿A poco soy el único? Amén. Amada iglesia, no hay tiempo que perder. El Señor te llama al arrepentimiento. ¿Estás dispuesto a lanzar tu bandera de rendición? ¿O seguirás escondiéndote detrás de tu pecado, aparentando ser algo que tú no eres? Pero te voy a decir una cosa, el Padre nadie lo puede engañar. El Padre conoce tu debilidad, tu pecado y tu conciencia. Pero el Padre te dice en esta mañana, alza la bandera hoy de rendición. Yo me rindo a Él. Amén. ¿Cuántos quieren? ¿A quién le paso la bandera? Amén. Ríndete a Él en esta mañana. Ríndete a Él. Porque si no vas a sufrir consecuencias muy graves. Pero ¿qué tal si obedeciéramos hoy? Muchos dicen, hermano, ¿ves que él siguió sufriendo? Él obedeció, él se rindió, pero aún se separó la familia. Es cierto. A veces el arrepentimiento no va a solucionar las cosas inmediatamente. Pero lo que la obediencia te promete es que hoy en adelante el Padre se va a encargar de enderezar tus pasos y de dejar de sufrir consecuencias del pecado. Y amada iglesia, yo quiero llamarte al arrepentimiento en esta mañana. Tú tienes que arrepentirte. Deja de querer vivir a tu manera y levanta la bandera de rendición. Dile, Padre, heme aquí, Señor. Yo no sé, Padre, todo lo que va a suceder mañana, pero yo quiero rendir mi pecado a ti en esta mañana. Yo quiero dejar de vivir a mi manera y yo quiero rendirme al señorío de nuestro Señor Jesucristo. Padre, en esta mañana, mi Dios, yo te ruego, Padre, que traigas arrepentimiento en este lugar, Señor. Padre, perdónanos porque en muchas ocasiones queremos vivir aparentando vivir bien contigo, Señor, pero la realidad es una completamente diferente, mi Dios. No permitas, Señor, que sigamos viviendo en pecado deliberado, mi Dios. Tráenos al arrepentimiento. Permite que nuestro corazón en esta mañana dinos, Señor, heme aquí, Señor. Yo me rindo a Él. A ti nos rendimos en esta mañana, Señor. Perdóname nuestros pecados, mi Dios. Restaura un corazón que te ame en cada uno de nosotros. Y permite que el pecado no siga oscureciendo tu voluntad, sino permítenos rendirnos en esta mañana al Señor Jesucristo. Que a ti sea la gloria, Padre, que a ti sea la honra, Señor, en el nombre de Jesús. Como dice la iglesia, póngase de pie, iglesia, vamos a adorar a Dios.